Buenas tardes con todos. Ceci, podemos empezar. Muy buenas tardes con todas, con todos. Bienvenidos a este sexto encuentro de reflexión Instituto Peruano sobre Empresas y Derechos Humanos, IPEDU, que viene organizando cada 2 meses para el abordaje de distintos temas relacionados precisamente al ejercicio de los derechos humanos en el Perú y en el mundo. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que hace varios meses queríamos abordar: impactos ambientales y derechos humanos. Qué duda cabe que cada cierto tiempo en el Perú venimos teniendo noticias, ¿no? Relacionadas a actividades empresariales, formales e informales, sobre todo que tienen graves impactos en nuestro ambiente. Y para abordar la perspectiva de lo que ello significa, hemos podido lograr la participación de 4 extraordinarias personas profesionales reconocidos precisamente por su trayectoria y su compromiso. Desde el ámbito del sector público y por supuesto liderando el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Miguel Huerta, quien es el coordinador general de la implementación del Plan Nacional de Acción, ¿no? De la perspectiva de las empresas, tenemos la presencia de la señora Mariana Bugatás, que representa a Anglo American Quellaveco, una organización precisamente que quiere dar a conocer todos los esfuerzos que vienen llevando al respecto, ¿no? Para que la protección al ambiente y el desarrollo de las actividades empresariales pues, sean una realidad. Y por supuesto también desde el ámbito del Estado, el gusto de reencontrarnos con Alberto Barandiarán, una persona de gran trayectoria en el ámbito ambiental, valga la redundancia. Nos conocimos en el sector de la organización de la sociedad civil y hoy tiene a su cargo la presidencia de SENACE, ¿no? Que es este órgano regulador en materia de ambiente y certificación ambiental. Por supuesto, el gusto de contar también con el doctor César Impensa, un reconocido consultor ambiental, quien fue esa clave para la formulación y el desarrollo de nuestro Ministerio del Ambiente, ¿no? Hace algunos tiempos atrás. Qué duda cabe que ha dejado y sigue manteniendo huella de relevancia en nuestro país. La sesión de hoy va a ser dirigida, monitoreada por Patricia Fernández Dávila, vicepresidenta del Instituto, y estamos aquí encantados de contar con todas y todos para el abordaje tanto de sus preguntas como sus consultas. Como saben, el Instituto promueve estos espacios de reflexión para que desde las distintas perspectivas podamos sacar una conclusión, ¿no? Abordarlo objetivo y racionalmente, aquellos temas que ya de por sí pueden resultar relevantes y sobre todo, qué duda cabe, de mutuo interés para todos, que tiene que ver con nuestro futuro, con nuestra vida, dignidad. Yo tan solamente quería hacer una pequeña referencia antes de darte el uso de la palabra, Patti, sobre lo que significa este texto encuentro de reflexión, ¿no? A ver si la presentación me falla, creo que se puede ver bien, ¿no? Y bueno, decir que es interesante identificar los principios marcos sobre derechos humanos y ambiente del 2018 como ese marco regulador que de alguna manera consolida estos estándares internacionales en materia de protección ambiental y el ejercicio de los derechos humanos, y que también recoge mucho los pronunciamientos de los tribunales nacionales e internacionales que se vienen dando, ¿no? Y que de alguna manera ha concentrado 16 grandes principios, claro, aplicables mucho fundamentalmente a los estados, ¿no? Para lo que es el ejercicio de la protección de los derechos humanos en el ámbito, en el contexto del medio ambiente. Y de forma tal, pues, que el día de hoy abordaremos esta perspectiva sobre los estándares internacionales y también, por supuesto, cómo es el Estado peruano, viene recogiéndolos tanto en su normativa interna como en los propios indicadores del Plan Nacional de Acción, que hoy, con entusiasmo, muchos abrazamos y acompañamos en su implementación. De hecho, es interesante tener presente que en el ámbito de estos principios marco, ¿no? Que parte de un principio fundamental, ¿no? El deber de los estados de proteger, ¿no? Los derechos humanos en cuanto a un medio ambiente sin riesgo, limpio, saludable y sostenible. Tiene el sustento de estos 16 principios que, buena cuenta,
nos dan el ámbito regulador dentro del cual los estados brindan las condiciones habilitantes para el ejercicio de derechos. Pero sin embargo, no son, por supuesto, excluyentes y exclusivos solamente al accionar del Estado. Las empresas tienen un rol fundamental en ello. Y por ello, el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos ha venido desarrollando una serie de indicadores, todos sabemos que son 97, y algunos precisamente dirigidos al diseño de políticas públicas de derechos humanos en el ámbito empresarial. Sobre estos, yo tan solo mencionar algunos indicadores puntuales establecidos en el PNA, en el NAP, el indicador 45, ¿no?, que hace incidencia sobre cómo incorporar el enfoque de los principios rectores y la conducta empresarial responsable en acciones relativas a cambio climático, no diversidad, ordenamiento territorial, en lo que es la formulación del próximo Plan Nacional de Acción Ambiental y en la Política Nacional del Ambiente, ¿no? También evaluar esos aspectos sobre principios rectores y conducta empresarial responsable, ¿no?, en los mecanismos de participación ciudadana, que como sabemos tiene un desarrollo muy interesante en el Perú, ¿no?, vinculado a industrias extractivas, y que seguro Mariana nos podrá dar un alcance sobre ello, ¿no?, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. El indicador 47, que también en el Plan Nacional de Acción se aborda y tiene relación precisamente con los sistemas nacionales de evaluación de impacto ambiental, y que seguro Alberto nos mencionará en unos minutos. Por supuesto, cuando abordamos los aspectos relacionados a la reparación, ¿no?, y es bien interesante el indicador 93 del Plan Nacional de Acción, que habla de crear e implementar un programa permanente de capacitación a operadores de justicia respecto a faltas administrativas y delitos en materia laboral y ambiental. Cabe destacar que, por supuesto, el Plan Nacional de Acción abarca una serie de participan transversalmente, ¿no?, y que tienen incidencia sobre pueblos indígenas, regulación, guías, herramientas, ¿no?, dentro del accionar del Estado, y por supuesto a ser implementados y tomados en consideración en el ámbito empresarial. Sin embargo, yo por eso quería ya concluir mis palabras invitando a los panelistas a abordar este tema tan importante desde la perspectiva del rol del Estado, como también, por supuesto, del deber de respetar los derechos humanos, el ambiente por parte de las empresas. No es otra cosa más que un acto de consecuencia, ¿no? Esperamos, y algo que siempre destacamos en estos espacios de reflexión, es que las actividades empresariales no solamente dediquen, sino sobre todo manifiesten con hechos concretos aquellos compromisos de respetar los derechos de todos. Y yo con ello quiero simplemente dar la cordial bienvenida a Patricia Fernández Dávila, quien va a tener a su cargo ya la moderación y la presidencia, en todo caso, de este evento. Muchas gracias a todas y todos. Y por favor. Muchas gracias, Ceci. Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy y agradecerles por acompañarnos en este sexto encuentro de reflexión que organiza el Instituto Peruano de Empresas y Derechos Humanos. El propósito de este espacio en esta oportunidad es fomentar el conocimiento y la reflexión sobre la importancia de la protección del medio ambiente para un adecuado ejercicio de los derechos humanos, partiendo de las actividades económicas y sus impactos. Asimismo, se busca destacar en esta oportunidad el rol del Estado, además de dar a conocer la experiencia empresarial que en el Perú vienen desarrollando algunas empresas para la conservación del entorno natural, considerando los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas. La jornada de hoy tendrá una duración de 1 hora y media, en la que tendremos el gusto de presentar a 4 destacados panelistas, como señaló Ceci, a quienes les damos la más cordial bienvenida y de ya nuestro agradecimiento por su valiosa participación. Tendremos una primera ronda en donde cada panelista contará con 15 minutos para realizar su presentación. Al terminar dicha ronda pasaremos a una segunda, en la cual cada panelista dará a conocer en 3 minutos sus ideas complementarias y, si fuera el caso, dar respuesta a algún comentario o pregunta que el público proponga. Finalmente, se presentará un breve resumen para destacar las ideas centrales, que estará a cargo de la moderadora. Muchas gracias. Sin más,
continuamos con nuestro programa presentando en primer lugar al doctor Miguel Huerta Barrón, abogado con especialidad en Derecho Penal. Es actualmente el coordinador general del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Fue director de Seguridad Democrática en el Ministerio de Interior y director de Políticas de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Doctor Huerta, desde la perspectiva del diagnóstico y línea de base sobre estudio de impacto ambiental del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, y tomando en cuenta que el marco regulatorio e institucional ambiental obliga al cumplimiento de lo establecido en la normatividad, se ha evidenciado que existen brechas entre lo que dicho marco establece y la realidad. Y al respecto, ¿cómo nos vemos en el Perú con relación a otros países, tanto de la región como a nivel global? Bienvenido, estimado doctor Huerta. Muchas gracias, muy amables. Primero, agradecer al Instituto Peruano de Empresa y Derechos Humanos, IPEDU, por la oportunidad que nos brinda de compartir estas reflexiones en esta materia y ahora orientado a los impactos ambientales y los derechos humanos. También agradecer a mis colegas con los cuales estoy compartiendo este espacio de reflexión. Como muy bien se ha señalado al inicio, es importante hacer el vínculo de medio ambiente y derechos humanos. Hay una relación de interdependencia, como podemos apreciar. Un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es necesario para el pleno disfrute de los derechos humanos, como pueden apreciar, entre ellos a la vida, salud física mental, agua, entre otros. Al mismo tiempo, el ejercicio de los derechos humanos, incluida entre otros la libertad de expresión, asociación, educación, es fundamental para la protección del medio ambiente. Por lo tanto, es sustancial esa vincularidad, esa interdependencia entre medio ambiente y derechos humanos. Como se ha mencionado y lo ha referido en la introducción Cecilia, es importante referir a los principios marco sobre derechos humanos y el medio ambiente. Y quiero en esos momentos hacer referencia a uno de ellos, el principio marco 1, que expresamente señala que los estados deben garantizar un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, con el fin de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. A partir de ello, debemos referir que hay un marco internacional y un marco nacional orientado a regular estos aspectos. Es cierto, la Declaración Universal de Derechos Humanos expresamente no contiene un derecho específico al medio ambiente sano. Sin embargo, hay un conjunto de instrumentos internacionales que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo y que vienen a plasmar adecuadamente lo referido al derecho al medio ambiente sano. Ahí tenemos, por ejemplo, la Declaración de Estocolmo, la Carta Africana sobre Derechos Humanos, el Convenio sobre la Evaluación del Impacto Ambiental en un contexto transfronterizo, la Declaración de Río, el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que son instrumentos de referencia marco internacional, base sobre la cual podemos nosotros construir el marco para regir en el Estado peruano. Y precisamente, yendo al marco nacional, podemos encontrar lo que establece en primera instancia la Constitución Política del Perú. Al respecto, nos precisa nuestra Constitución Política, en su artículo 2, numeral 22, que la persona tiene derecho, entre otros, a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Y en el artículo 67 precisa que el Estado determina la política nacional del ambiente, promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. En esa línea, complementando lo establecido en este marco internacional y en el marco nacional, tenemos
la Ley 27446, que es del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, que establece que este sistema es único y coordinado a fin de la identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los diversos impactos ambientales negativos derivados de toda acción humana, expresada por medio de proyectos de inversión pública o privada, en los distintos ámbitos que ustedes pueden apreciar en energía, en agua y suelos, áreas naturales protegidas, biodiversidad, atmosférica, pueblos y comunidades, entre otros, que son aspectos que deben ser tenidos en cuenta. Igualmente, siguiendo los principios marcos que se nos ha referido al inicio de la presentación, está el principio marco 8, que precisa que a fin de evitar actividades con impactos ambientales que interfieran en los derechos humanos, los estados deben exigir la evaluación previa de los posibles impactos ambientales de los proyectos y políticas propuestos. Es importante hacer referencia a ello, porque precisamente lo que hemos venido llevando a cabo como Estado es un conjunto de acciones orientados a ese objetivo. He ahí que en la evaluación de los impactos ambientales debe tenerse un enfoque de derechos humanos. ¿Qué implica ello? Que el Estado ha asumido una serie de compromisos en materia ambiental vinculado a la evaluación de los impactos ambientales, como promover la participación ciudadana, brindar acceso a la información y la consulta previa a los pueblos indígenas. Igualmente, nosotros identificamos que es necesario mejorar los instrumentos de gestión en los sectores productivos del país, mejorar el desempeño, la gestión ambiental y el alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de la evaluación de los impactos ambientales, un elemento sustancial es la evaluación previa. Esta evaluación previa generalmente viene impuesta por las políticas nacionales. La ley que he mencionado y su reglamento lo detalla. Debe realizarse lo antes posible en el marco de la adopción de decisiones sobre cualquier propuesta que pueda tener efectos importantes en el medio ambiente. Debe brindar reales mecanismos de participación ciudadana. Debe dar lugar a un informe escrito. Y finalmente, la evaluación y decisión final deben estar sujetas a revisión de un órgano independiente. También hay que tomar en cuenta en la elaboración del impacto ambiental la necesidad de que se establezca una línea de base socioambiental, que es uno de los principales insumos de la elaboración de este estudio de impacto ambiental. Debe permitirse el seguimiento de estos impactos que un proyecto de inversión pueda generar, y en tal sentido el Estado debe garantizar la calidad de información adecuada de esta línea de base, una adecuada autonomía en la elaboración de estos estudios, una adecuada definición del área de influencia del proyecto de inversión y acceso a información ambiental para asegurar la calidad de estos estudios. Otro aspecto importante de la evaluación del impacto ambiental es la participación ciudadana. El proceso de participación ciudadana debe ser dinámico, flexible e inclusive debe ser inclusivo. Se sustenta en la aplicación de múltiples modalidades y mecanismos que permitan un intercambio amplio de información, la consulta y diálogo, la construcción de consensos, la mejora de los proyectos y el desarrollo responsable y sostenible de los proyectos. Para ello, el Estado debe garantizar los procesos participativos y efectivos en la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental, así como un adecuado y oportuno proceso de consulta previa a los pueblos indígenas, que como sabemos es fundamental de acuerdo a las normas internas adoptadas por el Estado peruano, acorde a los instrumentos internacionales sobre la mano. También hay que tener en cuenta en la evaluación de los impactos ambientales las brechas en la misma, ¿no? La supervisión y fiscalización de estos estudios son acciones centrales para garantizar un ambiente sano y equilibrado. Para tales efectos, el Estado tiene que garantizar una autonomía administrativa y legal de la entidad competente. Por eso tenemos a SENACE.
No entro en más detalle porque eso es un aspecto que va a abordar uno de mis colegas presentes en esta exposición. Igualmente, los recursos económicos y equipos técnicos para la supervisión y evaluación de estos estudios de impacto ambiental. Ahora, debemos tomar en cuenta otro aspecto que se ha mencionado, que son los principios rectores sobre empresa y derechos humanos, adoptados por las Naciones Unidas, y al cual Perú se ha adherido, y en el marco del cual ha establecido un conjunto de medidas que luego voy a detallar. Estos principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos contienen 31 principios y establecen el marco internacional de lo que es una conducta empresarial responsable. Y se estructura a través de 3 pilares: proteger, respetar y remediar. Como vamos a apreciar en la siguiente lámina, cuando hablamos de lo que es proteger, nos referimos al deber del Estado de asegurar los derechos humanos. Y cuando hablamos ya del deber de respetar, nos referimos a la responsabilidad de las empresas para que no se afecten estos derechos humanos, o adoptar medidas para prevenir la posible afectación de los mismos por la actividad empresarial. Y finalmente, el deber de remediar se corresponde a la obligación conjunta del Estado y las empresas para poder remediar la vulneración de los derechos humanos a través de medidas de reparación, entre otras, ¿no? Son 3 pilares esenciales que están plasmados en este conjunto de principios denominados principios rectores sobre empresa y derechos humanos. Y precisamente de estos principios rectores podemos determinar la responsabilidad de las empresas, que incluye evitar provocar o evitar contribuir a provocar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos mediante un posible daño ambiental. Las empresas tienen que hacer frente a esas consecuencias cuando se produzcan y prevenir o mitigar todas las consecuencias negativas, directas o indirectamente relacionadas con sus operaciones. Y dentro de ello, un aspecto sustancial es lo que se conoce como el proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos, que coadyuva también a la reparación de todos los efectos negativos que pudieran haberse ocasionado o a los que se pudiera haber contribuido a ocasionar. La debida diligencia, como señalamos en la siguiente lámina, es un conjunto de procesos que todas las empresas deben incorporar con el objeto de identificar, prevenir, mitigar y justificar cómo subsanan los efectos reales y potenciales de sus actividades. Implica no solo evaluar impactos reales y potenciales, sino también hacer el seguimiento y monitoreo de la eficacia de las respuestas e implementar los planes de comunicación y rendición de cuentas correspondientes frente a las consecuencias negativas que se pudieran haber generado. Por ello es que el Estado peruano ha establecido el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, que también se hizo mención en la introducción de este conversatorio. Este Plan Nacional de Acción tiene como objetivos generales la coherencia de las políticas públicas, promover e impulsar la debida diligencia empresarial y el fortalecimiento de los actores sociales, sindicatos, pueblos indígenas, organizaciones de sociedad civil. La misma, como ustedes saben, fue aprobado por el Decreto Supremo 009 del 2021, publicado el 11 de junio del 2021. Es importante detallar que este Plan Nacional de Acción contiene 5 lineamientos estratégicos, 13 objetivos, y como se mencionó en la introducción del conversatorio, contiene 97 acciones y comprende 149 indicadores para el cumplimiento de esas acciones. Y la responsabilidad de su implementación abarca a 11 sectores. Hay 20 entidades públicas que también son responsables de la implementación de los mismos. Para llegar a la elaboración del Plan Nacional de Acción, se formularon 23 temas de diagnósticos y líneas de base. Entre ellos, lo referido a estudios de impacto ambiental, que fue uno de los diagnósticos que se formuló para la formulación del Plan Nacional de Acción. Ya yendo al concreto
de los indicadores sobre protección del medio ambiente contemplados en nuestro Plan Nacional de Acción, debemos referir que están orientados a fortalecer la institucionalidad estatal ambiental y optimizar la transparencia ambiental y la participación ciudadana en el sistema de evaluación del impacto ambiental, así como promover la debida diligencia empresarial. Por ello es que nosotros podemos identificar dentro del Plan Nacional de Acción 4 indicadores sobre medio ambiente, vinculados a las acciones 45, 46 y 47, que Cecilia precisamente lo detalló al inicio de esta exposición. Entonces, resalto la trascendencia de esas acciones concretas, las 45, 46 y 47, que comprende estos 4 indicadores. Asimismo, están contemplados 2 indicadores sobre estudio de impacto ambiental relacionado a esas acciones. E igualmente podemos comprender 12 indicadores sobre debida diligencia empresarial relacionado a un conjunto de acciones que están contemplados en nuestro Plan Nacional de Acción. Y una de ellas ha sido referida también por Cecilia. Sobre los mecanismos de remediación, vuelvo nuevamente a los principios marcos sobre los derechos humanos y el medio ambiente, que también se hizo referencia en la introducción de este conversatorio. Y permítame resaltar el principio marco 10, que precisa que los estados deben facilitar el acceso a recursos efectivos por las violaciones de los derechos humanos y las leyes nacionales referentes al medio ambiente. Precisamente por ello, tomando en cuenta lo que establece este principio marco sobre empresa y derechos humanos, nosotros consideramos que la remediación de daños empresariales tiene que ser prevenido y cuando se falla, tiene que ser reparado. Es necesario que las empresas cuenten con mecanismos de reclamación accesibles y eficaces a nivel operacional que estén a disposición de las personas y las comunidades. En el marco de los principios rectores, la remediación implica no solo el pedido de disculpas o la restitución o rehabilitación, o inclusive las compensaciones económicas o no económicas, sino además medidas de prevención de nuevos daños y garantía de no repetición. Y en el Plan Nacional de Acción de Empresa y Derechos Humanos 2021-2025 hemos establecido hasta 6 indicadores sobre estos mecanismos de reparación judiciales y extrajudiciales, vinculados a un conjunto de acciones, que podemos mencionar la 88, la 90, 91, 92, hasta la 97, que tienen que ver con estas medidas de remediación judicial y extrajudicial. Igualmente debemos referir sobre la remediación de los daños ambientales, que a través del Plan Nacional de Acción se prevé adoptar medidas proactivas para diseñar los mecanismos adecuados que permitan una reparación integral a las víctimas de vulneración de derechos humanos por alguna actividad empresarial, lo cual implica el fortalecer y desarrollar las capacidades de los órganos de procuración y de administración de justicia, así como de los órganos de fiscalización y regulación ambiental. Para concluir, referir algunos aspectos finales sobre este enfoque de empresa y derechos humanos. La importancia de visibilizar y difundir las herramientas del marco jurídico nacional y las experiencias sobre reparaciones en casos concretos. Clarificar la responsabilidad que hubiera de las personas jurídicas por la afectación a los derechos humanos. Clarificar o explicitar las normas de derecho interno de las que se desprenden las responsabilidades de las mismas y evaluar alguna deficiencia en la regulación ambiental para su perfeccionamiento. Todo ello con el objetivo de garantizar el acceso a mecanismos de reparación. Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias, doctor Huerta. Deseamos aprovechar esta oportunidad también para mencionarles que recientemente el Instituto Peruano de Empresas y Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos han suscrito un convenio de colaboración precisamente para apoyar la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, de lo cual nos sentimos muy satisfechos, pero también es un reto que tenemos que enfrentar, afrontar en adelante. A continuación, tenemos el gusto de presentarles a nuestra segunda panelista, la señora Mariana Bugatás,
abogada de la Universidad de Lima, con posgrado en gestión minera. En la actualidad, Mariana es gerente de Asuntos Gubernamentales y Sostenibilidad de Anglo American Quellaveco. Fue directora de Asuntos Sociales y Legales y luego de Asuntos Corporativos de Tahoe Resources. Preside en la actualidad el Comité de Asuntos Sociales de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Buenas tardes, Mariana. Desde la experiencia de Anglo American en Quellaveco, ¿cómo se vienen sumando a los esfuerzos de desarrollo que se dan tanto regionalmente como a nivel local en Moquegua? Por otro lado, y reconociendo lo que ha venido sucediendo en diversos proyectos mineros en el Perú, ¿cómo vienen enfrentando los problemas que genera la limitación de recurso hídrico a fin de evitar que impacte negativamente a la población, a la agricultura local, regional y al propio proyecto, y genere y evitar generar algún conflicto que pueda obviamente afectar las operaciones? Adelante, Mariana. Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes. Es un gusto y un honor poder estar con todos ustedes en este panel. Muchísimas gracias por la invitación, sobre todo a las personas que han organizado este encuentro. La siguiente, por favor. Yo creo que podemos partir hablando un poco sobre el propósito que tiene Anglo American, que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Creo que este propósito es algo que vivimos todos los trabajadores de la empresa y tratamos de transmitir eso también a los contratistas y otras personas con las que estamos trabajando siempre. Y realmente tener este propósito es apasionante y es algo que nos lleva y nos motiva a hacer lo mejor que se pueda siempre y teniendo en cuenta a la persona, porque lo que buscamos es eso, mejorar la vida de las personas, es ver maneras diferentes de hacer minería aprovechando la tecnología, por ejemplo. Algo que quería contarles es que Quellaveco nace del fruto del diálogo y el consenso, y eso se lo voy a explicar más adelante con algunas slides, pero creo que es bien importante transmitir estas primeras ideas como empresa. Realmente tenemos este propósito, el interés que tenemos por la gestión hídrica y esta eficiencia que se busca de la mano con la tecnología es importantísima. No podemos dejar de lado el tema de seguridad, que es una prioridad para todas las empresas mineras en general y especialmente para Anglo American. Y algo que es importante es la sostenibilidad. Tenemos que tener presente la sostenibilidad en todo lo que hacemos. Y eso hemos tenido la suerte de verlo desde la construcción de nuestra mina y poder empezar a sembrar desde hoy cosas viendo el larguísimo plazo, ¿no? Entonces, de repente pasamos a la siguiente, donde hablamos un poco sobre cómo cumplir con este propósito y qué temas hemos visto como prioridades, ¿no? Uno de ellos es el ambiente saludable, es uno de los pilares que tenemos en nuestro plan de minería sostenible, que muchos de los principios vienen desde el corporativo y vamos aterrizándolo a nuestro país, a nuestro contexto, a nuestra región, y realmente el ambiente saludable es muy importante y ahí se dividen en tres temas bien importantes para nosotros, que es el agua, el cambio climático y la biodiversidad. Más adelante también voy a entrar a ese detalle, pero sí quería darles un pantallazo de qué abarca, ¿no? Este primer pilar, que es el ambiente saludable, luego tenemos otro pilar que es construcción de confianza y es rendir cuentas, ver qué posibilidades hay en temas de cadenas de valor, promoción de políticas públicas. Eso también es parte del trabajo que se busca a través del plan de minería sostenible. Y este tercer pilar, que es importante también, es comunidades prósperas. Es ver temas de educación, de salud y el bienestar sostenible de las personas, que era lo que conversábamos, ¿no? Medios de vida. Y creo que todo esto tiene mucha relación con lo que ha estado hablando Cecilia, Miguel, y es el norte, es a donde queremos llevar pensando en el largo plazo, y yo creo que va incluso más allá del 2030. La siguiente, por favor. Aquí es un pincelazo de algunas cosas que estamos haciendo para responder a Patricia sobre temas de desarrollo. Realmente queremos que nos vean como un socio del desarrollo, un catalizador, y creo que trabajar de la mano con las comunidades, con las autoridades, es bien importante. Por ejemplo, aquí hemos puesto algunas fotos, pero quería comentarles de Agroquellaveco.
Agroqueyabeco fue lanzado justo al mes de haber empezado la pandemia, y lo que se buscaba era poder dar acceso a créditos a los agricultores que estaban pasando un mal momento como muchos peruanos. Y realmente poder tener acceso a créditos no es tan sencillo en nuestro país, y tampoco a créditos en donde los intereses no sean tan altos y luego entremos en este círculo vicioso en donde no podemos cumplir con los pagos. Para nosotros Agroqueyabeco ha sido algo apasionante y que de verdad ha demostrado que trabajando de la mano con otros actores como es el de la cooperativa Santa Catalina, se pueden lograr cosas increíbles. Y se dio un fondo de 5 millones de soles para que puedan usarlo como garantía. Nosotros entrábamos como una especie de aval, y pudieron aplicar a estos préstamos muchísimos agricultores de la región de Moquegua. Lo lindo de todo este proceso ha sido que se ha podido dar vuelta a todo este fondo, ya superamos los 11 millones, y la morosidad ha sido bajísima, 0.66%, 0.88%, y se han ido corrigiendo algunas cositas en el camino. Y ese tipo de cosas realmente nos llena de fuerza para seguir viendo otras cosas, pensando fuera de la caja y justamente reimaginando la manera en la que trabajamos. El fondo Queyabeco también es un fondo concursable, en donde las personas pueden aplicar a financiamiento para poder tener capital semilla y formar proyectos que puedan terminar, como por ejemplo el caso de la palta. También se han visto temas de algas en hilo, y todo esto lo que busca es dinamizar la economía, pero sin que haya una dependencia necesariamente de la minería, porque a todos nos conviene que siga creciendo y desarrollándose las personas sin necesidad de que esté íntimamente ligado a la actividad minera. Otra cosa que también se trabajó mucho, y varias empresas lo han hecho, es trabajar de la mano para poder ayudar a que se dé una vacunación exitosa en Moquegua. Y creo que esta fue una suma de esfuerzos de privados, de autoridades, y poder ver el tema logístico para que realmente los vacunadores simplemente se preocupen de eso, ¿no? De ir y vacunar. Y creo que ha sido súper bueno este trabajo que se ha llevado a cabo, y reconocer el esfuerzo que se ha hecho a nivel de la DIRESA para lograr esto, ¿no? Otro tema más que quería comentarles, y más adelante incluso les voy a enseñar fotos, es sobre cómo queremos buscar una minería sostenible y que vaya de la mano de la agricultura, y no solamente en el tema de Agroqueyabeco, sino también ver cómo con el esquema hídrico que maneja Queyabeco vamos a poder también ayudar a Moquegua a cumplir un sueño, que es el de ampliar la frontera agrícola en 1.750 hectáreas aproximadamente. Y creo que esto también es parte de este esquema hídrico que luego les voy a comentar. También tenemos otra iniciativa que es la de Moquegua Crece, es una plataforma de desarrollo colaborativo regional, en donde desde el día 1 hemos venido coordinando con otros actores, no solamente está Anglo American, está Mitsubishi también, está el gobierno regional de Moquegua, participa también el IFC, y tenemos algunos socios estratégicos como Engie y Forest Trends, que estamos compartiendo ideas para ver cómo podemos colaborar entre todos para lograr el desarrollo de Moquegua. Y esto parte de un estudio espacial que se hizo, en donde se empezaron a poner capas de información sobre toda la región de Moquegua y empezar a identificar temas como cambio climático, acceso al agua, pensando en el larguísimo plazo, no en los próximos años solamente. Y realmente lo que se pudo detectar es las potencialidades que tiene el territorio de Moquegua. Esa es una de las líneas que se trabaja a través de la plataforma. También el tema de capacitación de funcionarios públicos, y empezar a ver temas de cadenas de valor también, apoyándonos en la información que se ha ido recogiendo, que era parte de información pública, pero también de campo que se hizo a través de un consultor, para poder tener toda esta información que se ha venido compartiendo con autoridades a nivel nacional, a nivel regional y local también. Es más, se ha puesto a disposición de CEPLAN esta información, y del Ministerio de Energía y Minas también, porque creemos que es una cosa que debemos promover y ser juntos promotores del desarrollo de nuestra región. Ahora voy a entrar un poco al proceso de diálogo que les comenté al inicio. Si podemos pasar a la siguiente slide, por favor.
No, esa no es la siguiente. A ver la siguiente, por favor. No, de repente regresar y apretar el botón en donde aparece el... Ahí está, una más y ahí estamos. Perfecto, esa es la de la mesa de diálogo. Esto es un poco la historia de nuestra empresa y lo que decía al inicio de que somos fruto del consenso y el diálogo. Muchos de ustedes deben saber que Moquegua es una región con muchísimo estrés hídrico y una de las principales preocupaciones que había de la población era esa. ¿Cómo van a impactar mi agua en cantidad, en calidad? Y realmente tuvimos que repensar la manera en la que íbamos a tener acceso al agua en Moquegua. En un inicio se iba a tener acceso a través del río, el agua superficial que pasaba cerca a nuestras operaciones. Luego se vio el tema de poder acceder al agua subterránea y que eso fuera lo que nos proveyera de agua para el proceso productivo. Pero realmente era tal la preocupación y escuchamos a la población, a las autoridades, tuvimos una mesa de diálogo para poder conversar sobre qué se estaba esperando de la participación de nuestra empresa y nos centramos en 3 temas clave: el agua, que es lo que les comentaba hace un rato, el medio ambiente y socios locales, qué desarrollo íbamos a tener para poder contratar gente de la zona, para poder contratar empresas locales también. Entonces, esos fueron los 3 temas centrales sobre los que se conversó en esta mesa de diálogo que duró 18 meses. Y en el año 2012, cuando se cierra la mesa de diálogo, terminamos con 26 acuerdos que hasta el día de hoy venimos dando cuentas, porque habían algunos que se iban a dar al momento de la construcción, otros durante operación y finalmente en el cierre también. Si pasamos a la siguiente, por favor, no me voy a detener tanto en la que sigue, pero es darles un pantallazo de las cosas que se generaron a raíz de estos 26 compromisos, ¿no? Se creó el Fondo de Desarrollo de Moquegua, que estaba justo viendo la manera en la que íbamos a promover un desarrollo sostenible a través de proyectos que estuvieran orientados a lograr el bienestar de la población. Y esto es participativo junto con autoridades regional, el gobernador, pero también los alcaldes provinciales y sociedad civil. Luego también tenemos un comité, el comité de monitoreo, que verifica el cumplimiento de todos estos compromisos y rendimos cuenta de cómo vamos avanzando todos estos compromisos que tenemos, ¿no? Y luego este otro tema que es el monitoreo ambiental participativo, que es muy importante. Ya vamos poco más de 9 años haciendo este monitoreo ambiental participativo en coordinación con autoridades, las comunidades, y tenemos más de 246 puntos de monitoreo en toda la región de Moquegua, no solamente en la zona en donde estamos construyendo y en el futuro operando, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Y esto es lo que les quería enseñar. Abarcamos casi toda la región, desde la parte alta, que es donde se capta el agua, y aquí voy a detenerme un poco en el esquema hídrico también que tenemos, pero contarles que desde la alta montaña, que es donde vamos a captar el agua ahora, va a recorrer 90 kilómetros hasta la zona de mina, que es donde se va a procesar el mineral, donde se va, a extraer el mineral, y luego está la planta de procesos y la zona de relaves, para luego llegar al puerto que se tiene en Hilo para embarcar el mineral. La siguiente, por favor. Esta es la presa Vizcacha. Y contarles un poco de este esquema hídrico. A raíz de estas preocupaciones que hubieron, nos dimos cuenta que debíamos ver otras alternativas para poder tener acceso al agua. Y se detectó que aguas arriba, a 90 kilómetros de distancia de nuestra futura operación, había la posibilidad de captar agua de exceso de lluvias para almacenarla en esta presa. Inicialmente la presa iba a ser mucho más pequeña, iba a ser de 28 millones de metros cúbicos, y finalmente se acordó llegar a 60 millones de metros cúbicos, porque se vio que podía ser una estructura de valor compartido.
No voy a poder detenerme tanto en los detalles porque ya se me está acabando el tiempo y quiero cumplir, pero realmente este esquema hídrico ayudó muchísimo. Si pasamos a la siguiente, por favor. Este es el río de donde el 80% del agua de este río va a ser destinada al proceso. Este río, el río Titire, viene naturalmente con altos niveles de boro y arsénico, que no permiten que sea utilizado ni para agricultura, mucho menos para consumo humano. Esta es el agua que vamos a tomar en el 80%, y el otro 20% va a venir del río Chincune, que va a alimentar a esta presa que les acabo de mostrar, y solo un 20% de ese volumen que se va a captar va a entrar para el proceso, ¿no? Lo demás va a ser reciclado, vamos a ser muy eficientes con el uso del agua, y diría que vamos a poner un estándar bien alto y exigente, incluso mejor que lo que tiene Chile en estos momentos en cuanto a eficiencia con el uso del agua. Este río viene de fuentes volcánicas, y por esa razón es que tiene tantísimo concentrado de boro y arsénico, ¿no? La siguiente, por favor. Esta también es la barrera Asana, y nosotros, para proteger el río Asana, que la población no quería que utilizáramos esa agua, tenía mucho temor de que lo dejáramos sin agua o que la contamináramos, porque este río pasaba por encima del yacimiento. Lo que se hizo fue desviar al río por casi 8 kilómetros para que no tuviera contacto con nuestra operación. Y a través de este desvío podemos garantizar que la cantidad y la calidad del agua no se va a ver afectada. Este río llega hasta Moquegua y continúa su curso hasta llegar ahí, ¿no? Luego, la siguiente, por favor. Otro tema que queríamos comentarles, y aquí de repente no me voy a detener tantísimo, pero va de la mano con el tema de Moquegua Crece y la plataforma, que también busca el fortalecimiento de capacidades, la gestión pública. Buscamos también temas de igualdad de género. Vemos que hay muchísimo potencial en las comunidades, en ver temas de habilidades blandas. En realidad son muchos los temas que estamos abarcando a través de nuestro plan de minería sostenible. La siguiente, por favor. Ya no me voy a detener tantísimo porque ya me pasé del tiempo, pero sí quería contarles un poco sobre esta estrategia del Future Smart Mining, que es parte de lo que se está trabajando, que es hacer que la innovación y la tecnología trabajen de la mano de la sostenibilidad, que era lo que les decía al inicio. La siguiente, por favor. Que Yabeco también va a ser una empresa que va a empezar sus operaciones con energía 100% renovable, y esto es parte de lo que estábamos hablando del cuidado del medio ambiente también. La siguiente, por favor. También vamos a llevar, y esto es algo que comentaba Miguel, sobre el hecho de aprender y lecciones aprendidas, el hecho de utilizar la tecnología de la mano de lo que vamos a hacer, es pasar todo lo físico a lo virtual y poder tener información en tiempo real, tomar acciones rápido, darnos cuenta si es que hay algo que está fallando o no está yendo como debería. Esa es la idea de lo que queríamos presentar ahora. Estoy recontra fuera de tiempo, así que yo creo que ahí dejo mi participación. Un tema de hidrógeno también, que es algo que se está viendo a futuro, que ya tenemos en Sudáfrica un camión gigante que se está moviendo con hidrógeno. Son el tipo de cosas que queremos seguir pensando y trayendo y aprendiendo de otras unidades de negocio que tenemos en Anglo American, pero también este tipo de conversaciones y discusiones como la que tenemos hoy ayudan mucho a aprender de otros para seguir mejorando en nuestro proceso. Muchísimas gracias, y disculpen que me he pasado de tiempo. Muchas gracias, Mariana, y efectivamente así es, el compartir experiencias es muy importante, sobre todo cuando se trata de temas de derechos humanos y del medio ambiente. Paso seguido tengo el agrado de presentarles a nuestro tercer panelista, el doctor Alberto Barandiarán, abogado con un MBA del PAT de la Universidad de Piura. Es actualmente el presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para Inversiones Sostenibles, SENACE, y profesor del curso de Minería, Energía y Ambiente del Programa de Derecho Ambiental y Recursos Naturales de la Universidad Católica. Fue gerente general de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS,
Cuenta con más de 25 años de experiencia en materia de sostenibilidad ambiental y social, due diligence y compliance ambiental y social. Estimado Beto, en materia ambiental y de derechos humanos, ¿qué brechas confirman que lo normativo e institucional no está siendo debidamente considerado para proteger, respetar y remediar, como señalan los principios rectores de empresas y derechos humanos? Recordemos que el marco de responsabilidad que asumen las empresas no es de exclusividad suya, porque el Estado debe dar las reglas y establece las condiciones, así como supervisa, fiscaliza y vela por el cumplimiento de dicha normatividad. Bienvenido, Beto. Gracias, Patricia. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto de verdad estar con ustedes hoy día para conversar estos temas que además son siempre tan importantes, tan apasionantes. Agradecerle al IPEDU por la invitación, saludar a todos los que están presentes acompañándonos y a los amigos que están en el panel. A ver, la pregunta que has señalado es bastante, digamos, interesante, porque lo primero que creo que tenemos que entender es que el tema de la gestión ambiental en el país es un proceso digamos, de evolución constante, ¿no? Y yo quiero plantear, cuando hablamos de derechos humanos desde la lógica del CIA, del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, hablar principalmente de tres, ¿no? Que además ha sido ya mencionado en las presentaciones previas, ¿no? El tema de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de las personas, un ambiente saludable, el tema de la participación y el tema de la información, que están además todos intrínsecamente ligados, porque, digamos, en el tema del ambiente saludable, sobre todo los instrumentos de gestión ambiental preventivos del CIA, el tema de la participación es un aspecto fundamental, ¿no? Es un requisito digamos, que de alguna manera plantea una serie de retos, pero que también permite asegurar precisamente la sostenibilidad de los procesos, no solo de los proyectos de inversión, sino de los procesos de desarrollo locales, ¿no? Y ahí podemos empezar a hablar también de algunos temas. Entonces, y para que se pueda dar una participación efectiva, sin duda el tema de información es fundamental, ¿no? No puede haber una participación efectiva, una participación ciudadana sólida, potente, efectiva, si no hay, digamos, no se asegura también ese derecho a una participación, a la información, perdón. Entonces, quiero tomar un poco el tema de cómo he ido evolucionando, ¿no? Tenemos el Código de Medio Ambiente del año 90, que ya menciona, digamos, el tema de la necesidad de un ambiente saludable, el tema de la participación, el tema de la información, habla, digamos, en materia ambiental, el tema de información ambiental inclusive previo a la propia Constitución y o sea, fue una norma de verdad, digamos, que plantea una serie de aspectos que luego son tomados por la legislación peruana, ¿no? Una norma avanzada. Luego viene la ley de acceso a información pública, pero el código nuevamente ya contenía una serie de aspectos que creo que son importantes resaltar. Luego viene la Constitución y luego viene el desarrollo ya normativo en cada uno de estos tres temas, ¿no? Eso por un lado, el tema del marco legal. Lo otro es entender el proceso del marco institucional también, porque eso es otro aspecto que también es fundamental. Nosotros teníamos en el año 94 la creación del CONAM, del Consejo Nacional del Ambiente, que además inicialmente tiene un rol básicamente facilitador entre lo que son las distintas entidades vinculadas a la gestión ambiental en el país. Lo cierto es que eran los ministerios, las autoridades ambientales para cada uno de los sectores que finalmente regulaban y promovían, y eso se ha venido dando a lo largo de todos, digamos, los años desde la aparición de los primeros reglamentos de protección ambiental en el año 93, en el caso de minería, por ejemplo, ¿no? Y este proceso, luego un CONAM que se fue fortaleciendo, digamos, le fueron dando una serie de funciones que sin duda, digamos, permitían tener una autoridad nacional ambiental algo más potente, pero siempre, nuevamente, con algunas limitaciones que son siempre importantes tener claro, ¿no? Porque, por ejemplo, el jefe del CONAM, el presidente del CONAM, podía participar en los consejos de ministros, pero no tenía voto, tenía rango de viceministro,
En fin, había una serie de limitantes y nuevamente todo el marco normativo estaba, digamos, planteado desde los sectores que tenían a su cargo las distintas actividades del país, ¿no? Viene el Ministerio del Ambiente, ¿no? Que inicialmente había, digamos, mucha expectativa respecto a qué funciones iban a contenerse dentro de la ley de creación del Ministerio del Ambiente. Inicialmente el tema de la evaluación de los estudios de impacto ambiental no estuvo una norma que establecía una evaluación ex post de estudios de impacto ambiental que ya habían sido aprobados. Y el tema de la fiscalización tampoco. Es que recién viene luego el tema de la creación del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental y del OEFA, y en el año 2012 la creación del SENACE, entidad que en realidad empieza a sus funciones en el año 2015, en diciembre de 2015, cuando el Ministerio de Energía y Minas transfiere las funciones de los sectores minero-energéticos hacia el SENACE. Entonces, es importante tener claro esto, porque si no entendemos el proceso de evolución del marco normativo y del marco institucional, muchas veces, digamos, y lo hemos escuchado, por ejemplo, recientemente con el tema del derrame Repsol, rápidamente todo el mundo voltea hacia el Ministerio del Ambiente o hacia una autoridad ambiental, cuando muchos de los instrumentos ambientales fueron aprobados por otras entidades que no son necesariamente las del sector ambiental, o en base a una serie de marcos normativos que no necesariamente responden nuevamente al sector ambiental. Entonces, o por lo menos que no son de responsabilidad exclusiva del sector ambiental. El SENACE tiene a su cargo, a la fecha, los subsectores de minería, electricidad, hidrocarburos, transporte, agricultura, residuos sólidos y vivienda y construcción, salvo el caso de residuos sólidos que tenemos los semidetallados también. El resto solo tenemos la categoría 3, que son la de los estudios de impacto ambiental detallados. Entonces, y que como se explicó también en la presentación, en la primera presentación a cargo de Miguel, digamos, contiene una serie, es un instrumento que contiene una serie de aspectos que permitirían asegurar o buscar asegurar ese ambiente equilibrado, saludable, sobre el cual estamos conversando, ¿no? El día de hoy. El aspecto, digamos, fundamental de la EIA es que tiene ese error de prevención y que para poder yo entender cómo prevengo proyectos, tengo que tener claro, primero, en qué contexto o ecosistema o en qué condiciones se encuentra el ecosistema en donde voy a desarrollar finalmente el proyecto o la inversión. Eso se denomina la línea base, ¿ok? A partir de la ingeniería, de un nivel de ingeniería mínimo, se va a poder identificar luego qué impactos va a generar el proyecto, y a partir de los impactos se podrán identificar qué medidas se requieren para eliminar, mitigar, reducir, ¿no? Compensar en el último de los casos esos impactos. Esa es la lógica del instrumento de gestión ambiental llamado EIA. ¿Y por qué es importante señalar esto? Porque yo creo que un aspecto que no hemos discutido lo suficiente es que el EIA no es la respuesta a todo. O sea, el estudio de impacto ambiental es solo uno de los distintos instrumentos de gestión ambiental contenidos en la Ley General del Ambiente y en otras normas, ¿ok? Que sí colabora, evidentemente, en la lógica de buscar ese ambiente saludable, pero hay una serie, digamos, de aspectos que tienen que ser incorporados en otros instrumentos, ¿no? Que van desde los correctivos, ¿no? Instrumentos como en su momento los PAMAS, o, por ejemplo, toda esta discusión sobre el tema de ordenamiento territorial, ¿no? Que también es una herramienta potente y que lamentablemente ha sido puesta en la congeladora por un temor, creo, desde mi punto de vista injustificado, respecto de que podría ser una herramienta que obstaculice el tema de las inversiones en el país en general. Entonces, nuevamente creo que hemos trasladado mucho al estudio de impacto ambiental, hemos querido meter en esa cajita un montón de temas, como si el EIA fuera la respuesta y la solución a todo. Entonces, cuando me hablas un poco del tema de brechas, ¿no?
para poder entender al día de hoy el tema de brechas, nuevamente tengo que entender la historia, la evolución de la herramienta, la evolución de la institucionalidad y saber en dónde estamos parados el día de hoy. El día de hoy se nace, lo cierto es que tiene esta responsabilidad de evaluar los estudios de impacto ambiental, es su función core, administra además los registros de consultoras ambientales y de certificaciones ambientales, pero no tiene función regulatoria, no tiene función normativa, básicamente ejecuta las normas que son aprobadas entre los ministerios que promueven las inversiones junto con el Ministerio del Ambiente. Ahí hay toda una discusión de qué entendemos por rectoría del MINAM en el CIA, porque, claro, por eso es que todo el mundo voltea al Ministerio del Ambiente cuando pasa algo como lo de Repsol, porque pareciera pues que es la autoridad que tiene todo el poder sobre el tema, pero lo cierto es que MINAM solo no aprueba las normas ambientales, ¿no? Requiere nuevamente que vengan propuestas por los sectores y en un proceso, digamos, de diálogo se encuentre la mejor opción para finalmente regular estos instrumentos sobre los que estamos hablando el día de hoy, ¿no? ¿Cómo buscamos de alguna manera asegurar que estos instrumentos del CIA a cargo de SENACE tengan, digamos, ese objetivo fundamental de buscar asegurar ese ambiente saludable con calidad técnica en los procesos de evaluación? Es fundamental, con un nivel de participación ciudadana efectiva que también, digamos, sea potente, y eso nos genera una serie de retos con el tema de acceso a información, transparencia, ¿no? Hay una serie de canales, tenemos una plataforma digital, como saben, para poder ser más eficientes en los procesos de evaluación, tenemos esta plataforma digital que se denomina EVA, al cual cualquier persona en cualquier parte del mundo, 24/7, todos los días del año, puede acceder y conocer sin ningún inconveniente cuál es el estado de avance de los distintos procesos que tenemos a nuestro cargo. Pero además no solo nos hemos quedado en eso, tenemos una serie de otras herramientas, tenemos GeoSenace, Senace en cifras, en fin, otra serie de instrumentos. Tenemos un canal de Senace TV en donde hay un repositorio donde están todas las audiencias y talleres que han estado, por ejemplo, en la época de pandemia, que se han generado en la época de pandemia, que como saben las normas nos prohíben tener mecanismos de participación presenciales, y hemos ido, ojo, por mecanismos no presenciales, que no significa solo virtuales, sino hay otros mecanismos no virtuales que también son no presenciales, canales de televisión, ¿no? Radios, etc. Entonces, buscamos transparentar lo más que podamos todo el tema de la información que nosotros tenemos para los procesos de evaluación, para asegurar una participación informada, para fortalecer el propio mecanismo de participación ciudadana. Tenemos además de los mecanismos que las normas regulan, como por ejemplo los mecanismos de participación obligatorios o complementarios, las audiencias, talleres, resúmenes ejecutivos, oficinas informativas, etcétera. Otros mecanismos que lo que buscan asegurar es esa participación informada. Tenemos avanzadas sociales, en el momento de la línea base salimos a campo, no nos quedamos en el gabinete, salimos a campo, entendemos la dinámica socioambiental, y en base a eso hacemos una serie de recomendaciones para asegurar planes de participación ciudadana potentes. Y en fin, tenemos la articulación regional, que es una agenda que tenemos con gobiernos regionales y gobiernos municipales, pero también con actores de estos ámbitos. Tenemos al mundo académico regional, a los colegios profesionales, en fin, a distintos actores. Tenemos la agenda con las 7 organizaciones nacionales indígenas también. Por eso tenemos un montón de cosas por mostrar. Yo no sé si me estoy pasando ya el tiempo o no, pero en fin, hay, digamos, una serie de mecanismos que nosotros, desde nuestro rol de certificador, no somos los únicos certificadores, ojo. Hay todavía certificadores ambientales en los ministerios que todavía evalúan los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, semidetallados, ¿no? Así que, bueno, en aquellos procesos que son responsabilidad nuestra, sí hemos buscado e identificado una serie de cosas que habían que mejorar y que creo yo que se han logrado de alguna manera mejorar. Y de hecho, así, digamos, lo han venido reconociendo una serie de actores. Nosotros tenemos unas encuestas cada 2 años, un estudio de percepciones que realiza un tercero, no lo hacemos nosotros,
que de alguna manera nos permite ir midiendo cómo nos perciben tanto el sector privado o los titulares público-privados de proyectos y consultoras, como la sociedad civil y otras autoridades de los distintos niveles de gobierno. Y la verdad es que tenemos indicadores bastante sólidos. Un 74%, por ejemplo, considera que SENACE tienen una muy buena percepción sobre el trabajo que viene realizando el SENACE, ¿no? Y no es un porcentaje menor, es bastante importante. Si entramos a los detalles sobre calidad, confianza, rigurosidad técnica, etcétera, vamos a ir encontrando, digamos, porcentajes más o menos similares, ¿no? Y por eso, finalmente, en promedio se genera este dato. Pero hay otros datos que son también importantes. A la fecha, ningún estudio de impacto ambiental evaluado por SENACE está en la lista de conflictos de la Defensoría del Pueblo. Ni uno. ¿Ok? Ese es otro dato que creo que es fundamental señalar. Y respecto a la calidad técnica, si vemos la cantidad de certificaciones que hemos emitido, resoluciones que hemos emitido, ni siquiera el 0.1% del total de las resoluciones que hemos emitido han sido ni impugnadas en la vía administrativa ni judicializadas. Entonces, ojo, y cuando hablo de judicialización no me estoy refiriendo solo a los titulares de los proyectos. También hay posibilidad de impugnar y de judicializar por parte de la sociedad civil. Entonces, nuevamente, creo que sí hay alguna serie de procesos y experiencias que colaboran y ayudan un poco a que las personas, en general la población, sientan que tienen una autoridad que los respalda, que está de alguna manera atento a que no se trasladen los costos de las inversiones hacia ellos, ¿no? En estos temas, digamos, de salud, entre otros, y que de alguna manera tenga esta imparcialidad al momento de emitir finalmente decisiones que son en estricto técnicas, ¿no? Hay una serie de temas que mencionó Miguel que la verdad es que me encantaría poder abordar, el tema de consulta previa, etcétera, etcétera. El tiempo no me da, pero nosotros tenemos mecanismos de participación ciudadana con enfoque intercultural. Cumplimos con todas las condiciones señaladas. No obstante, y voy a dejar ahí sembrado nomás el tema, que consideramos que el tema de ley ya no es una herramienta que pasa por consulta previa, porque ya hay participación indígena con enfoque intercultural, y porque además, si uno mira la ley y el reglamento de consulta previa, la única mención expresa que existe al tema de los estudios de impacto ambiental está en el reglamento de consulta previa, en donde básicamente lo que dice es que los titulares, no el Estado, sino los titulares, tienen que incorporar información en sus guías si consideran que hay pueblos indígenas en el ámbito de sus proyectos. Lo que nosotros hacemos es recogemos esa información contenida en los estudios de impacto ambiental y la trasladamos al sector correspondiente encargado de promover las consultas previas, por ejemplo, el sector minero energético es el MINEM, pero también a la autoridad, el ente rector de consulta previa, que es el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, en fin, ahí habría un montón de temas para poder conversar. La verdad es que el tiempo se ha quedado corto, pero creo que es un buen momento para dejar ahí mi intervención. Gracias nuevamente por la oportunidad. Ok, muchas gracias, Beto. Sí, efectivamente tenemos el segundo round, que puedes explayarte quizá en uno o dos temas más. Finalmente, pero obviamente no menos importante, tenemos a continuación la presentación del doctor César Ipenza Peralta, abogado con especialidad en Derecho Penal Ambiental, es profesor universitario y consultor, fue asesor del primer ministro del Ambiente del Perú, nuestro muy recordado Antonio Brac, logrando impulsar temas como el ordenamiento de la minería artesanal informal en Madre de Dios y minería ilegal en general, temas relacionados con derechos de consulta a los pueblos indígenas, áreas naturales protegidas y diversidad biológica. Fue miembro del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, y es asesor externo de la Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, FEMA. Desde tu joven pero vasta experiencia, César,
¿Cuáles son las causas por las cuales el Estado no cumple debidamente con su rol supervisor, fiscalizador y sancionador a fin de garantizar la protección de los derechos humanos y el medio ambiente? Y por otro lado, queríamos lanzarte la siguiente pregunta. ¿Cómo aseguramos que las empresas, tanto públicas como privadas, asuman sus responsabilidades más allá del discurso y los reportes de buenas prácticas? Es decir, que pasen del compromiso a la acción, evitando y mitigando los efectos negativos de sus actividades en materia de derechos humanos y el ambiente. Desde ya agradecemos tus comentarios al respecto, César. Gracias, son Adelante. preguntas bien amplias pero interesantes. Gracias y buenas noches al Instituto de Empresa y Derechos Humanos por la invitación. Siempre es para mí un honor compartir estos espacios y sobre todo ver también una respuesta interesante del sector privado, que la desconocía, confieso, ¿no? Y me pareció muy importante resaltar. Pero cuando tú me preguntas las causas por las que el Estado no cumple, yo lamentablemente sigo viendo en el tiempo, y ya tengo más o menos 20 años en el mundo del derecho ambiental, ¿no? Veo que el abordaje de lo ambiental todavía subsiste una visión antigua, quiero decirla, ¿no? Porque se sigue pensando o se sigue malutilizando lo ambiental, pero por un lado para bloquear la inversión o por otro lado para hacer creer que esta limita la inversión, ¿no? Y que todavía se usa el discurso si escogemos agua u oro, cuando claramente ya la discusión está largamente superada, ¿no? Que la conservación de nuestro patrimonio no es incompatible con el crecimiento y el aprovechamiento de nuestros recursos. Y allí tenemos muchas reglas e instrumentos que utilizarlas o aprovecharlas y de utilizarlas pertinentemente, ¿no? Yo siempre recuerdo un caso cuando me decían, ¿y usted, profesor, qué escoge, agua u oro? ¿No? Como si yo le digo, ¿por qué me tiene que poner a mí en una disyuntiva si tengo que escoger entre uno u otro? ¿No? En un país como el nuestro, de una altísima riqueza para aprovechar, para generar beneficios, no podemos tener esa lógica o ese enfoque. Y creo que nos toca a aquellos que ahondamos y trabajamos el derecho ambiental, insistir en ese largo proceso histórico del derecho ambiental. Miren, este año en junio se cumplen los 50 años de la Conferencia de Estocolmo, ¿no? Donde planteó los 26 principios del derecho ambiental que han empezado a desarrollarse de manera indistinta en nuestros países. Pero esa declaración, que es la Carta Magna del nacimiento del derecho ambiental, aborda de manera indesligable que el bienestar de nuestro planeta está íntimamente ligado al bienestar de cada uno de nosotros. Y a veces cuando uno habla de lo ambiental todavía se usan los argumentos, ¿no? Este será sandía, será verde por fuera y rojo por dentro, ¿no? O el otro argumento de que los ambientalistas vemos simplemente plantitas y animalitos. Y yo siempre rechazo y cuestiono eso y soy muy claro, ¿no? Digo, de ninguna manera, no podemos seguir permitiendo que se use lo ambiental para un beneficio distinto, o no podemos seguir dejando en esos calificativos de lo ambiental, ¿no? De plantas y animalitos. Y en algún momento me lo dijo algún congresista, ¿no? No podemos dejar de mencionar que el bienestar de los ecosistemas, el bienestar de las especies, está íntimamente ligado al bienestar de nosotros. Y si nuestras autoridades no entienden eso, difícilmente vamos a poder cambiar, ¿no? Y por eso tenemos unas autoridades ambientales que son abogados de traficantes de tierras. Por eso tenemos un egresado de geografía, porque la geografía, no sé, entiende, creo que está vinculado a lo ambiental. O cuando lo ambiental puede tener los títulos más importantes como científico, pero es gestión propiamente, gestión de entender al Estado cómo funciona. Y lo ambiental no es solamente cambio climático, no es solamente el sistema de evaluación de impacto ambiental, es tan compleja la agenda ambiental y si no entendemos o no empezamos a entender, vamos a tener cada vez con problemas más complejos, ¿no? Y para mí, ese desconocimiento o ese facilismo de pensar que lo ambiental lo puede hacer cualquiera, hace que tengamos lo que usualmente tenemos, ¿no? El desconocimiento de los roles, o respuestas tardías también, ¿no? Y uno puede recordar lo que decía Beto, ¿no? De la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental del año 2001, que ordenaba que en 60 días se reglamentase y tuviéramos un sistema propiamente, y eso fue resistido por distintos frentes, desde gremios empresariales, desde el mismo Estado en sus distintos intereses, ¿no? Y recién cuando se crea el Ministerio del Ambiente tuvimos la oportunidad de aprobar el reglamento del CIA en el año 2009, que entró en vigencia y nos habla de un sistema único, ¿no? Y en ese sentido vamos viendo, ¿no? El caso de Repsol, ¿no? Uno dice, ¿no? Y yo veo con mucha pena, ¿no? Cómo la respuesta del Estado es tardía, insuficiente y sobre la marcha, ¿no?
y una incapacidad de respuestas para abordar problemas tan complejos, pero ahí también la corresponsabilidad, por otro lado, de la empresa, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el servicio forestal sin un mandato para poder asumir el rescate de esos animales, ¿no? O la gente haciendo lo suyo con equipos básicos para poder asumir un rol que le toca exclusivamente a la empresa y una incapacidad del Estado para generar las condiciones para obligarlas a la empresa a cumplir lo que le toca, ¿no? Y uno puede decir, ¿qué pasó ahí, no? Y dice, ¿dónde está el plan de contingencia? Y el plan de contingencia fue aprobado por un informe técnico sustentatorio, un ITS, ¿no? Que modificó el CIA, que le dio flexibilidad para cosas sencillas a las empresas, pero sencillamente fueron aprovechadas para cosas más complejas, ¿no? Y podemos ver ahí los intentos de algunas empresas, por ejemplo, de aprovechar ese ITS para hacer cambios estructurales incluso en sus operaciones. Y allí también esa complicidad de ciertos funcionarios del Estado para poder hacer viable, ¿no? O, por ejemplo, yo diría el caso de la OEFA, ¿no? Todos sabemos que el Estado tiene recursos insuficientes y aquellos que trabajamos o entendemos el derecho ambiental siempre insistimos que aquel que desarrolla la actividad de acuerdo a nuestro principio de internalización de costos, tiene que asumir los costos para, por ejemplo, prevenir el impacto de la actividad y para eso asume el costo de elaborar un estudio de impacto ambiental, pero también para la vigilancia ambiental, que es la fiscalización ambiental, ¿no? Y el OEFA tuvo por fin, bueno, podríamos ir más atrás, ¿no? Se crea el 2008 con el Ministerio del Ambiente, pero cuando era momento de operar el OEFA, no tenía ni un sol en presupuesto el año 2009. Y eso de alguna manera nos da la lectura también de cierto sector que no querían un ente que los fiscalice o controle. Y cuando el OEFA luego empieza a dar sus primeros pasos y el doctor Brack decide ceder los 5 millones del presupuesto del MINAM al OEFA para que alquile una oficinita y tenga las condiciones, ¿no? Empieza a asumir y recibe el aporte por regulación. ¿Qué sucedió ahí? Nuevamente el sector privado cuestiona, va como una barrera burocrática a la inversión, va al Indecopi, pierden el Indecopi en todas las instancias, va al Poder Judicial, pierden el Poder Judicial, van al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dice que esto no es confiscatorio y es muy interesante ver todos los argumentos, ¿no? Pero por otro lado, esa misma visión parcial de lo ambiental, que es decorativo y que impide o bloquea la inversión, nos ha llevado a flexibilizar el marco normativo, ¿no? Y que no permite el avance de las normas y ponernos en la tendencia, si quieren, en la corriente más adelantada de lo que debiera hacer la autoridad, ¿no? Y ahí, por ejemplo, uno puede ver que los gobiernos, como el actual, no han hecho nada distinto, ¿no? Han ampliado, por ejemplo, el 31 de diciembre a las 7 de la noche, la ampliación de la formalización minera hasta 2023. ¿Y eso qué hace? Deforesta, contamina, destruye uno de los delitos ambientales más graves que tenemos en el país, ¿no? O por otro lado, uno puede entender que todo eso no ha sido también de ahora, ¿no? Sino en el gobierno del presidente Humala se dio la ley 3230. Y cuando uno lee el asunto, el título de la ley dice, ley que establece medidas tributarias de simplificación y procedimientos permisos para la promoción y la dinamización de la inversión del país. ¿Qué entiendes con eso? Que lo ambiental está bloqueando la dinamización económica y por tanto yo necesito flexibilizar las normas ambientales, quitarle las competencias a la autoridad ambiental para facilitar la inversión, ¿no? En sencillo. ¿Y qué es lo que hizo eso? Quitarle competencias al Servicio de Áreas Protegidas, al Ministerio del Ambiente, para establecer los límites máximos permisibles, por ejemplo, ¿no? Y cuando uno habla de límites máximos permisibles y en algunos sectores, ¿no? Eso es casi terrorismo o bloqueo de la inversión. Digo, estamos hablando de la vida de la gente, ¿no? Básicamente, ¿no? O le quitó la posibilidad a la OEFA de cobrar las multas por el incumplimiento de las obligaciones que uno asume, ¿no? Y yo digo, los administrados sabemos perfectamente a dónde vamos. Y si yo incumplo la ley, me toca una sanción, ¿no? Y esa exigencia permanente de desconocer los roles hacen que suceda esto, ¿no? A mí me dicen siempre, el OEFA es malo, me multa, ¿no? Le dije, discúlpenme, el OEFA no es un ente promotor de la inversión, por ejemplo, ¿no? Para mí es un ente fiscalizador. Y si tú no cumpliste, tu sanción, simple, ¿no? Entonces ahí, en no entender ese rol, a veces también hace que tengamos lo que tenemos actualmente. Y cuando hablaban del principio 16, ¿no? Sobre medio ambiente, sin riesgo, limpio, saludable y sostenible, me hacía recordar inmediatamente que el 8 de octubre de este año, del año pasado, ¿no? Las Naciones Unidas, la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprobó por primera vez, luego de una larga batalla, ¿no? Incluir ese derecho o reconocer el derecho a un medio ambiente saludable,
sostenible como un derecho universal, ¿no? Y reconoce este derecho a un ambiente sin riesgos, limpio, saludable, sostenible, como un derecho humano importante, ¿no? Y observa que un medio ambiente sin riesgos, limpio y saludable y sostenible está relacionado con los otros derechos conforme al derecho internacional, ¿no? Y de alguna manera en esa resolución alienta a que los estados, por ejemplo, creen las capacidades para actividades de protección del ambiente, para que sigan intercambiando esas buenas experiencias o esas buenas prácticas, ¿no? Pero no necesariamente es lo usual, ¿no? Pero miren, hasta el más alto nivel. Y yo cada día veo cómo evoluciona el derecho ambiental y creo que estas incapacidades de nuestros gobiernos de cumplir lo que le toca, de su rol tuitivo, protector, porque ese es el rol del Ministerio del Ambiente, no es el rol del Ministerio de Energía y Minas, porque su rol es promotor, es un rol totalmente distinto, ¿no? Están haciendo que se dinamice más las reclamaciones a diversas instancias, en las casas matriz, ¿no? Y tenemos algunos casos que avanzan vinculados a cambio climático, donde un campesino ancashino empieza a recurrir a un tribunal en la Corte de Alemania por un incumplimiento, ¿no? Y eso creo que es lo que empieza a surgir ante una incapacidad de nuestros estados de resolverlo, ¿no? Y sobre la segunda pregunta rápidamente, porque estoy en el minuto 11, ¿no? Me dice, ¿cómo aseguramos que las empresas, tanto públicas como privadas, asuman la responsabilidad más allá del discurso, más allá de los reportes de buenas prácticas? Si vemos la lógica, yo siempre me sorprendo, ¿no? Por ejemplo, el cumplir la ley creo que ya no es suficiente, para mí particularmente, ¿no? Y si mi visión como sector privado, empresa minera, va a ser cumplir la ley al 2030, creo que estamos ya perdidos también, ¿no? Yo creo que toca ir mucho más allá. Y esos ejemplos de aportar a nuestros vecinos en financiamiento, en créditos, en verlos como socios o una relación de buena vecindad, toca de alguna manera empezar a verlo, ¿no? Y estos mecanismos, curiosamente, están abordados, y lo dijo también Alberto, yo recuerdo, el de la participación, ¿no? El mecanismo de acceso a la información. Y miren, yo les cuento algo, yo tuve el honor de ser negociador del Estado peruano del Acuerdo del Principio 10 de Río de Janeiro, que fue aprobado el año 92 en la Cumbre de la Tierra por los estados, ¿no? Y ese Principio 10 se convirtió en lo que era el Acuerdo del Principio 10 y que luego se ha convertido en el Acuerdo de Escazú, ¿no? Donde para mí fue increíble ver tanta ignorancia y desconocimiento sobre las implicancias que tiene este acuerdo, ¿no? Y que dejó de alguna manera al Perú fuera de ese proceso que había liderado inicialmente, ¿no? Es decir, el Acuerdo de Escazú, por ejemplo, fue observado tremendamente por gremios, ¿no? Que yo decía, no es posible que no crean, por los mineros ilegales de Madre de Dios, también sacaron su pronunciamiento, y a mí me pareció curioso ver a ciertos sectores juntos en este proceso, ¿no? Y creo que toca ver más allá alrededor, ¿no? Justamente no hace algunas semanas el quinto reunión de Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible organizó un side event, ¿no? Donde estuvo la banca multilateral y la OSD, y dijo que consideran fundamental que el acuerdo, la aplicación del Acuerdo de Escazú para generar un clima de inversiones sostenidas y sostenibles, ¿no? Porque básicamente esto fue el 8 de marzo de este año, ¿no? Básicamente, si queremos que la gente deje de ser usada, engañada con información falsa de que tal proyecto está contaminando, haciendo tal o cual, creo que tenemos que tener la posibilidad que la gente acceda a esa información antes de cualquier situación, que la gente sea partícipe en esos procesos y que le permita apropiarse y que le otorgue legitimidad a esos procesos. Y eso básicamente es lo que trae el Acuerdo de Escazú y que no hemos necesariamente sabido entender, ¿no? Y bueno, mucho se ha usado, yo recuerdo el gremio minero que decía, ¿por qué tenemos que otorgarle un nivel de protección distinto a los defensores de derechos humanos, ¿no? ¿Son acaso un grupo de ciudadanos de otro nivel? Decían, ¿no? Y creo que tenemos que entender, no necesariamente, para mí, por ejemplo, ser un defensor ambiental significa no usar la violencia, ¿no? Y si yo no uso la violencia, yo debería tener esa categoría de defensor ambiental. Y para mí, por ejemplo, la forma de usar la violencia es impedir que alguien transite, ¿no? Pero en los últimos tiempos el Perú está en los países top, ¿no? Los 10 países donde más se asesina a gente que realiza acciones en defensa del ambiente, ¿no? Y que de alguna manera nos ha llevado a que se nos pongan los ojos en el mundo, donde aquí se mata a la gente que está haciendo acciones en beneficio de todos, ¿no? Y aquí yo recuerdo bien la discusión de las negociaciones del Acuerdo de Escazú, ¿no? Decían, es decir, yo defiendo el ambiente, voy en bicicleta, ¿eso será un defensor ambiental? No. ¿No? Entonces estamos, y creo que toca al Estado más allá
de los mecanismos intersectoriales para la defensa, ¿no? Que no está sujeta a un procedimiento administrativo, tener una respuesta efectiva, ¿no? Yo en el departamento de Pasco, el 70% de Pasco es Amazonía, ¿no? Y a veces la gente ni siquiera conoce eso, ¿no? Y vemos aquí cerca, en nuestros límites con Ucayali, con Huánuco, con Junín, una incapacidad de enfrentar el asesinato de líderes indígenas que defienden sus tierras, ¿no? Y que la actividad como el narcotráfico se ha incrementado de manera tremenda, ¿no? Y finalmente creo que también toca rever los avances, ¿no? Por ejemplo, justo actualmente estamos impulsando el incluir el tráfico de la vida silvestre, que es el delito más lucrativo, el cuarto delito más lucrativo después de el narcotráfico, de la trata de personas y de armas, ¿no? El tráfico de vida silvestre es el cuarto negocio más lucrativo, ¿no? Entonces, y esto está asociado directamente a lo que hemos atravesado, de la pandemia, el COVID, ¿no? 19, que tiene un origen zoonótico, ¿no? Entonces toca de alguna manera al derecho, creo que avanzar y dar respuestas. Y una de esas formas para evitar que sucedan nuevos COVID, ¿no? Creo que toca incluir o dotar a nuestros operadores de justicia herramientas para poder responder oportunamente y bajo las condiciones adecuadas, que muchas organizaciones criminales se disfrazan de empresas no formales, pero están traficando vida silvestre, y creo que toca a nuestros operadores tener las herramientas para investigarlos, como la interceptación de las comunicaciones, bajo el agente encubierto, el uso de análisis financiero, de lavado de activos, distintas herramientas que solo se lo puede dar estar incluido dentro de la ley de crimen organizado, y creo que allí tenemos todavía un tema pendiente en nuestro Congreso de la República. Y bueno, ya terminé mi tiempo. Muchísimas gracias, Patti, y atento al proceso de nuestro evento. Gracias. Muchísimas gracias, César, por tus interesantes comentarios. Y voy a tener que recortarles a 1 minuto a cada uno para que presente sus ideas finales y realmente podamos cerrar su presentación en cada caso. Por razones de una emergencia, de un asunto de último momento, vamos a cambiar un poco el orden y le pedimos a Alberto Barandiarán que comience, por favor. Simplemente una idea central, Beto, por favor. Adelante. Gracias, Patti. Sí, rápidamente. Yo creo que principalmente señalar o hacer hincapié en algunos temas. El estudio de impacto ambiental y las herramientas del CIA son, digamos, instrumentos preventivos claves para asegurar un ambiente saludable, pero no es la única herramienta. Eso creo que es un aspecto que es fundamental resaltar, ¿no? Y lo otro es, hay que entender cómo ha ido evolucionando el marco regulatorio y el marco institucional. Y a partir de ahí, nuevamente, seguir buscando mejoras a los procesos vinculados a estos instrumentos ambientales, ¿no? Creo que la experiencia de SENACE es una experiencia sumamente valiosa, y bueno, esperamos sinceramente poder seguir mostrando los resultados que les señalé en mi presentación, y poder también seguir mostrando nuevos resultados que creo que van a ser fundamentales para generar confianza en la población en torno a los proyectos de inversión del país. Gracias nuevamente por la invitación y estamos aquí. Chao, chao. Muchas gracias, Beto. Miguel, por favor. 1 minuto. Yo lo que quisiera resaltar es la trascendencia del Plan Nacional de Acción de Empresa y Derechos Humanos como una herramienta para coadyuvar al respeto de los derechos humanos en la actividad empresarial, y además en aquello que se orienta a lo que es el tema medioambiental, que es lo que estamos señalando, ¿no? Y ahí vuelvo a resaltar, ¿no?, lo que señalé en mi presentación. Son 97 acciones y 149 indicadores. Y ahí la responsabilidad de nosotros como Estado es, como un instrumento de política pública, adoptar las fichas correspondientes que nos permitan medir el efectivo avance en la implementación de las metas establecidas para el cumplimiento de estos indicadores. Es un reto que tenemos como Estado. En el mes de junio vamos a cumplir 1 año de vigencia del Plan Nacional de Acción, y estamos trabajando con esa orientación. Y entre este conjunto de acciones resaltar algunas, ¿no?, como ya se mencionó, por ejemplo la 47, ¿no?, que indica que hay que evaluar los aspectos de enfoque de principios rectores y la conducta empresarial responsable, que deban ser integrados en todos los documentos del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
un aspecto trascendente para vincular estos elementos. Y otro tema sustancial que quiero resaltar es el tema de debida diligencia, que es crucial para la labor de las empresas y para garantizar este aspecto de empresa de derechos humanos con el elemento de protección del medio ambiente. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación y por tus ideas muy concisas. Mariana, ¿cuál sería tu idea final? Patricia, quisiera cerrar diciendo que estamos todos en la obligación de ser disruptivos desde la innovación, desafiar la manera en la que siempre hemos hecho las cosas, el enfoque que se ha dado al tema ambiental, incluso la manera en la que nos relacionamos, ¿no? Y aquí todos tenemos un papel fundamental. Somos peruanos como autoridades, como empresas privadas, y en la medida que todos, desde nuestros ámbitos y posibilidades, pongamos al ciudadano, al poblador, en el centro y nos concentremos en dar soluciones sostenibles, si es a través de la tecnología incluso mejor, pero que nos enfoquemos en hacer la vida mejor de los ciudadanos, de los pobladores, yo creo que vamos a estar cada vez más cerca de lograr un país desarrollado y justo, ¿no? Impactando positivamente en la vida de las personas. Eso nomás, porque ya he robado mucho tiempo en mi presentación. Muchas gracias. A ti las gracias, Mariana. Y finalmente, César, ¿qué nos dices en un minuto, por favor? No, bueno, básicamente recordar que el gozar de un ambiente sano y equilibrado, que es un mandato de la Constitución, es un derecho humano, pero es a su vez la base de la construcción del derecho ambiental y de la política ambiental. No podemos ejercer ese derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado si la población no vive dignamente, no disfruta de un ambiente sano y equilibrado. Y para eso están las normas, las políticas, los instrumentos ambientales, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias realmente a nuestros 4 participantes como panelistas. Muy interesantes sus puntos de vista. Creo que hemos aprendido todos muchísimo. Y muy brevemente quiero presentar algunas conclusiones o ideas fuerzas de las que hemos hablado esta noche, ¿no? Por ejemplo, lo señalaba por el doctor Huerta, que permite evidenciar los valiosos aportes del proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que ha trazado un rumbo claro que permitirá fortalecer, si se implementa obviamente de manera debida, la institucionalidad nacional en materia de empresas y derechos humanos. Este debe ser un compromiso al cual tenemos que sumarnos todos de los distintos sectores, del sector público, del sector empresarial, de la sociedad civil, del sector académico, todos. También se resaltó la importancia de lo señalado en los principios marcos sobre derechos humanos y el medio ambiente, en cuanto a que los estados deben exigir la evaluación previa de los posibles impactos ambientales de los proyectos y políticas que se proponen, incluidos sus posibles efectos en el disfrute de los derechos humanos. Es fundamental reconocer que los estudios de impacto ambiental y todas las herramientas que permiten de alguna manera técnicamente evidenciar impactos, estos están contribuyendo a generar condiciones mejores para el disfrute de los derechos ambientales. En cuanto al sector empresarial, como lo que señaló Mariana, a las lecciones aprendidas de sus actividades y operaciones y la rendición de cuentas deben ser realmente compartidos con los diversos stakeholders o actores involucrados, tanto directamente como indirectamente en el proyecto minero o en cualquier proyecto, incluyendo aquellos de la zona de influencia, generando así mayor transparencia y los consecuentes niveles de confianza con las poblaciones aledañas a las operaciones de la empresa, con los consumidores y clientes, con los inversionistas, con las autoridades locales y regionales, con la sociedad civil, entre diversos otros actores. El enfoque de derechos humanos en las empresas debe ser entendido como parte de una cultura organizacional y trascender a toda la organización, incorporando incluso a la cadena de suministro. Parte de la voluntad política y compromiso de los más altos niveles de la organización, trascendiendo definitivamente a toda la empresa y a su propia cadena de suministro. Si no, los impactos van a ser corresponsabilidad de las propias organizaciones. La debida diligencia, como señaló ahora el doctor Huerta con mucho énfasis, en materia de derechos humanos y medio ambiente es un instrumento o proceso clave para la conducta empresarial responsable y un comportamiento empresarial sostenible. Por último, vemos experiencias muy lamentables que nos han llevado a preguntarnos si realmente estamos haciendo lo suficiente.
La realidad ha evidenciado que es necesaria una mejora a mayor escala, lo cual es difícil de lograr con una acción voluntaria. Esto significa que debemos ir quizá más allá del compliance o del cumplimiento, entre comillas. Significa compromiso y acción de todos. Y finalmente, una última reflexión. Es claro el importante rol que tienen las empresas en cuanto a su contribución al desarrollo del país, principalmente para su desarrollo económico y obviamente para la generación de empleo, y el que le corresponde al Estado en cuanto a brindar las condiciones adecuadas, condiciones certeras y estables para la inversión y proveer de los servicios públicos requeridos por la población. Sin embargo, no podemos olvidar lo que señalan los principios rectores de empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas en cuanto a que el Estado tiene el deber de proteger los derechos humanos. Las empresas tienen la obligación y la responsabilidad de respetarlos. Y ambos deben generar los mecanismos adecuados para la remediación y reparación cuando se presentan afectaciones a los derechos humanos. Y debemos añadir que en ambos casos no pueden olvidar las principales obligaciones en materia de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, como se ha enfatizado esta noche. Finalmente, amigas, amigos, deseamos reiterar nuestro agradecimiento a Mariana, a Alberto Barandiarán, al doctor Miguel Huerta, a César Ipenza y a todos ustedes por acompañarnos en esta jornada. Aprovecho para anunciarles que pronto los estaremos invitando a participar en un curso que estaremos dictando junto con la empresa Avanza Sostenible sobre el tránsito de la gestión de la sostenibilidad a la conducta empresarial responsable. Quisiera, por favor, si pudieran todos abrir sus cámaras para hacer una foto final. Berta, ¿estás ahí? Sí, Pati, acá estamos. Todos los había una participantes también, por favor, pueden abrir sus... No, estamos en seminario web, no van a poder aparecer. No van a poder, solamente los bueno. participantes, solamente los panelistas. Bueno, será una foto entonces del grupo de los panelistas. Muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos esta noche. Los esperamos en junio para nuestro 7º encuentro de reflexión. Y muy buenas noches a todos y que estén bien. Hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muy Hasta buenas luego. noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.